lo que yo voy a intentar es dar una píldora informativa o formativa sobre el coronavirus. Deciros simplemente que desde el principio que empezamos a hacer este tipo de charlas se han cambiado en multitud de ocasiones porque esto ha sido una cosa excesivamente dinámica. No sabíamos cómo se formaban, no sabíamos qué ocurría, no sabíamos qué pasaba, cómo se transmitía de una persona a otra, con lo cual han ido cambiando. Lo que hemos intentado, lo que intentamos hacer un poco es hacer que esto sea lo más actualizado posible. Y también lo más dinámico en el sentido de que se entienda por todas las personas. Entonces, ¿qué son los coronavirus? Simplemente los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente atacan a los animales y que en ocasiones pueden pasar al hombre. Y pueden producir cuadros clínicos quiere decir sintomatología, problemas que no tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como por ejemplo puede estar producido por el COVID, ¿no? Lo que pone ahí del SARS-CoV y la que viene después son dos antecedentes que hay de enfermedades por coronavirus. Una se dio en el año 2009, 8-9, que fue la gripe aviar tan famosa que se produjo, que después, afortunadamente, no fue tan importante como se pensaba. Y la que viene detrás es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se dio sobre todo en la India en 2011-2012, y que realmente allí se produjo bastante problemas. Todo esto a los virólogos y a los microbiólogos lo que le daba a entender que posiblemente podía venir una pandemia, no sabían cuándo, pero que se iba a producir. No es que fueran unos adivinos, sino que la misma naturaleza nos estaba dando indicios de que podría ocurrir una pandemia en este sentido. Esta fotografía que hay aquí, que es muy bonita, es un coronavirus. Es un virus ARN, quiere decir que la carga genética que tiene son ARN y que, como todos los virus, tienen la dificultad de no poderse reproducir ellos mismos, con lo cual necesitan las células humanas para poderse reproducir. Por medio de una serie muy complicada de técnicas que hay dentro de la célula, y lo que hace es un virus que entre puede multiplicarse por miles o por millones el número de virus que puede salir. El nuevo coronavirus, como pone ahí, se llama SARS-CoV-2, que son las letras en inglés, que significa síndrome agudo respiratorio severo, producido por el virus COVID tipo 2 o coronavirus tipo 2. Como era muy largo, pues se ha convertido en lo que viene ahora y que conocemos todo el mundo, que es el COVID-19, que no significa diciembre 19, significa la palabra inglesa de enfermedad, disease, y enfermedad producida por el coronavirus del año 2019. Ahora se conoce así en todos lados. Dice que, en principio, cuando se empezaron a estudiar este tipo de temas, empezaron a decir que posiblemente podría ser de un animal, de Wuhan. Hay un mercado de animales allí que se comen los animales como una cosa más normal. Y empezaron pensando que era el pangolín. Después se dieron cuenta que el pangolín no era. Y empezaron a pensar en otro. Y ahora parece que es un tipo de murciélago, muy específico de la zona, la cual ha podido ser la que produzca el contagio en las personas, la transmisión del animal a la persona. Pero todavía no está muy claro. Dice que algunos virus son zoonóticos, lo que significa que pueden transmitirse de los animales al ser humano. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar un COVID? Esto lo vais a ver en todas las presentaciones que yo creo que vamos a hacer todos los ponentes que estamos aquí, ¿no? Los síntomas más importantes que pueden producirse el COVID son la fiebre, pero es una fiebre que empieza de una forma muy despacio, alargada, que decimos los técnicos, ¿no? Es decir, 37, 37,5, no más. Después, al final, veremos un diagnóstico diferencial. Significa las diferencias posibles que puede haber entre el COVID, la gripe que está por venir y el catarro común, lo veremos al final. Pero, sobre todo, los síntomas más comunes son la fiebre, la tos. No es una tos productiva, en contra de los catarros, normalmente es muy productiva, con mucha producción de moco. Esta no es una tos que nosotros los médicos decimos que es coluche, ¿no? Pero no hace producir ninguna sustancia. Y después la falta de aire. Es decir, hay una falta de aire, yo creo que es el síntoma casi más importante que te puede dar idea, porque es la dificultad respiratoria que se produce, los que trabajamos en este tipo de cosas, se nota perfectamente que es distinta de otro tipo de enfermedades respiratorias.
Y en algunos casos puede darse diarrea y dolor abdominal. Pero en los casos más graves, un síntoma que llama mucho es la alarma de la neumonía. Es una neumonía que de la noche a la mañana aparece y aparece muy fuertemente y que es difícil de controlar. Esta neumonía, que está producida por el SARS o por el COVID-19, realmente la gravedad que tiene, y eso lo veremos posiblemente más adelante también, es producida por la inmensa respuesta que da tu organismo contra la infección por el virus. Se produce lo que llamamos, una palabra muy técnica que llaman la tormenta citotóxica, es simplemente una producción muy grande de sustancias que lo que hace es que nuestro propio cuerpo sea el que nos agrave esta neumonía. Con lo cual aparece una dificultad importante para respirar, porque suelen ser neumonías bilaterales que se dan en los dos pulmones, y ya en casos más graves puede aparecer un fallo renal, es decir, la persona le empiezan a fallar los riñones y no orina, y ahí dice que en algunos casos produce la muerte. Desgraciadamente, eso de en algunos casos nada, ¿eh? Ya llevamos 29.229 o 929 muertos en España, con lo cual no es ninguna tontería. ¿De qué forma se puede adquirir la infección? Aquí es donde ha habido más cambios. Desde el principio, yo hablaba con mis compañeros ayer y hoy aquí en la charla anterior, desde el principio hemos visto que al principio se pensaba que era una cosa que se contagiaba por superficies infectadas por las gotas de saliva o las gotas que nosotros producíamos al labrar los actos secos. Después hemos visto posteriormente que la infección se adquiere sobre todo por gotas al toser o al hablar que se producen, que son grandes, ¿eh? Pero lo último que se ha descubierto es los aerosoles. Es decir, se sabe perfectamente que la mayor producción o la mayor forma de contagio está producido por aerosoles. Aerosoles simplemente son gotas de muchísimo menor calibre que pueden ser las gotículas. Y por eso es tan importante, y después lo hablará mi compañera también, que las mascarillas que utilicemos estén homologadas y que tengan la filtración adecuada. No todo tipo de mascarilla sirve. Dice que la contagiosidad depende de la cantidad de virus que hay en la vía respiratoria. Las gotas respiratorias que se emiten a la hora de estornudar o de toser o incluso de hablar, dice que a una distancia aproximadamente entre 1 metro y 2. Se han llegado a descubrir hasta en 8 metros de distancia que puedan depositarse esos aerosoles. ¿Qué diferencia hay entre las gotículas y los aerosoles? Las gotículas, al pesar más, al ser más grandes, caen rápidamente al suelo. Sin embargo, los aerosoles, al ser muchísimo más pequeñas, se pueden mantener incluso horas en el aire. Por eso es tan importante tanto la ventilación que se produce en el sitio donde estemos, como el hecho de que tengamos mascarilla. ¿Existe algún tratamiento para el COVID? Eso nos llevamos preguntando desde el principio, ¿eh? La verdad es que esto ha sido desde el principio un ensayo-error. Es decir, empezábamos a utilizar, sobre todo los médicos de hospital, sobre todo los de UCI, empezamos a utilizar toda la batería de medicamentos que tenían sobre las neumonías víricas. Vieron que no daban resultado y, sin embargo, vieron, comparándolos con otro tipo de enfermos, que había medicamentos que tomaban otros enfermos que sí hacían que este virus se parara. Por ejemplo, ese medicamento tan famoso que hay, que es el Resendivir, se utilizaba desde el principio y se empezó a utilizar en África para el ébola. Pero es que después es el medicamento que realmente está haciendo que desaparezcan las hepatitis C en España, ¿no? Con este tipo de medicamentos lo que hay es un estudio específico para que a ver si en 6 años podemos quitar todas las hepatitis C de España. ¿Y por qué estamos utilizando también corticoides? Cuando realmente todos los análisis y toda la historia de la medicina dice que en las infecciones virales no se deben utilizar corticoides, la desametasona. Los corticoides se están utilizando sobre todo por 2 motivos. Primero, porque bajan la inflamación. Y el segundo, porque evitan, lo que he dicho al principio, esa fuerte respuesta que produce tu organismo, que es realmente la que hace que tus pulmones fallen. Es decir, dar tal respuesta contra el virus que nos mata a nosotros mismos. Es como un proceso autoinmune. Entonces, el corticoide que es la desametasona, se ha descubierto que para esa respuesta la modula y hace que otros medicamentos antivirales que estamos utilizando puedan hacer que esta enfermedad tenga un mejor pronóstico. Y tercero, también se vio que
era mucho más fácil de tratar de coronavirus a un paciente que tendría VIH y que estaba en tratamiento con VIH, porque también ellos toman una serie de medicamentos, que es el lopinavir y otros, que sirven para frenar, no para curar el VIH, pero si lo tenemos ya como una enfermedad crónica. Es decir, pueden hacer una vida perfectamente normal, no se mueren de esto, ya no se van a morir tampoco de hepatitis C, con lo cual este tipo de tratamiento es lo que han compartido todos los internistas y todos los intensivistas de España y del mundo entero, viendo realmente la respuesta que hay. Por eso, aunque haya mucho más tipos de coronavirus o muchas infecciones de coronavirus actualmente, estamos intentando, y se está consiguiendo, poderlo frenar un poquito. No tirando campanas al vuelo, frenar un poquito, porque se sigue muriendo muchísima gente. Porque daros cuenta que esto es una infección que ataca los pulmones y que puede atacar otras cosas y que sobre todo atacas a personas que tienen, dicen la edad, no es tanto la edad, sino los achaques, las jotas que tiene la gente, las enfermedades que tienen al mismo tiempo. Entonces, si tienen muchas enfermedades, están cogidos casi con alfileres, llega una cosa de esta y automáticamente desestabiliza todo el organismo y por eso muere. Y además que mueren en 24 o 48 horas. Cuando empieza la sintomatología y la cascada esta de síntomas, mueren al día siguiente o los 2 días, ¿no? Por eso es importante que toda la ciudadanía que sea capaz de aplicar todas las medidas de prevención. Es decir, si dice ahí, ¿existe tratamiento? Lo primero que hay que hacer es detectar la infección. Y ahora habréis visto que por todos lados se está escuchando que no hacemos no sé cuántos PCR, después mi compañera que hace los PCR lo dirá, ¿eh? Muchísimas PCRs, que es una forma de determinar el virus en el laboratorio del hospital. Afortunadamente hay muchas más técnicas actualmente o un par de técnicas más que se están utilizando, como la PCR rápida. Pero hay que tener mucho cuidado con la PCR rápida porque tiene sus intríngulis, ¿eh? No es tan importante y no es tan definitiva como puede ser la PCR que está en el hospital. Es muy bueno para cuando el número de casos que se producen es muy alto, como está ocurriendo ahora en Madrid y en Navarra, que el número de casos, la incidencia por 100.000 habitantes está superando los 500, entonces ahí sí tiene una fiabilidad altísima. Pero conforme van bajando los casos, por ejemplo en Huelva, que estamos en un 6, 16 o 17%, de 17 casos por 100.000, no tiene tanta importancia. Baja la calidad y baja el hecho de poder descubrir que esa prueba sea negativa o sea realmente negativa, ¿no? Detectar. Pero ahora estamos en la etapa y es donde todos tenemos que concienciarnos que es prevenir. Prevenir significa la mascarilla. Y utilizar mascarillas que no que sean bonitas, sino que sean efectivas. Que sean mascarillas que tengan el uso adecuado. Que no la llevemos en la barbilla, no sirve para nada, se infectan más. Que la toquemos y nos la sepamos poner bien, como después explicará mi compañera, bien y cómo debe hacerse. Que cuánto debe utilizarse. Que cuáles son las que hay que utilizar en cada caso. Daros cuenta que realmente los que nos hemos contagiado casi al principio de todo este tipo por déficit de todo este tipo de material hemos sido los sanitarios. Es decir, si miramos las estadísticas, casi el 10%, el 15% de todas las personas que se han contagiado somos sanitarios, ¿no? Y después responder. Responder significa con campañas de concienciación. Responder haciendo que los tratamientos sean más adecuados, ¿no? Estos tratamientos que conocemos ahora, que están haciendo que se pare un poco la enfermedad, cambiarán. Después hablaremos de las vacunas. Todavía no tenemos ni idea. Porque después del VIH o del estudio del VIH, que fue el mejor estudio que se ha hecho de la infección, esta es la que más rápido se está haciendo y más dinero se está gastando. Pero como en todas las cosas, tanto en medicación como en vacunas, tiene su tiempo. Y ese tiempo no lo podemos descartar. Tenemos que saber si hay algún tipo de problemática que puede hacer que estas personas, al ponerse la vacuna, tengan. Sabéis, si no lo sabéis, yo os lo digo, que la vacuna europea, la de Oxford, se ha parado en 2 ocasiones. Porque han aparecido 2 enfermedades asociadas, pero que no sabemos todavía si es producida por los efectos secundarios de la vacuna. No. Por eso se paran. Y por eso es tan importante daros cuenta que se está intentando disminuir el producir una vacuna a 1 año cuando realmente son entre 5 y 8 años el tiempo que se tarda en producir una vacuna que sea efectiva y que tenga los mínimos síntomas secundarios que en la persona, ¿no?
Las medidas de protección de cualquier persona. Lo que yo he hecho al principio, que me lo han indicado incluso mis compañeras, el hecho de que cuando me quite la mascarilla después me lave las manos. Porque la mascarilla puede estar contagiada por fuera. Con lo cual, lávate las manos con frecuencia. Nosotros decimos que lo importante es que sea con agua y jabón. No utilizar tantos productos abrasivos. Porque son muy abrasivos y además atacan la piel. Y si además esas personas tienen problemas de atopia en la piel, son bastante importantes los efectos secundarios que producen simplemente los hidrogelios, ¿no? Y solamente utilizar los desinfectantes de mano, a base de alcohol, que es el hidrogel, si realmente no tenemos nada a mano para podernos lavar las manos, también lo he dicho. Lavarse con desinfectante a base de alcohol y agua elimina el virus si este está en tus manos, ¿no? Eso de cuando nos lavamos las manos, después tocamos las cosas y después nos tocamos la cara, yo creo que es un cambio que se está produciendo muchísimo. Es decir, había un estudio en que decía que una persona se toca en una hora entre 20 y 40 veces la cara y al final entre 300 y 500 veces la cara al día, ¿no? Con lo cual, con esto de la mascarilla casi que nos estamos concienciando de no tenernos que tocar la cara, porque siempre hay alguien al lado nuestra que nos dice, oye, no te la toques, ¿eh? Por supuesto, lo que se decía desde el principio, al toser, al estornudar, cúbrete la mano con el codo flexional. Esto ya lo hemos explicado 80 veces, lo dirán después también mis compañeros. ¿Y por qué? Porque lo que estamos intentando es que esas gotas que salen de tu organismo por tu boca o por tu nariz no se esperan o no se distancien a entre 1,5 metros, 8 metros, ¿no? Sino que se queden en tu codo, en ti, o en tu mascarilla o en tu pañuelo, evitando así que se produzca un contagio de la persona que tenemos enfrente. Mantén la distancia interpersonal. Esto no ha cambiado, ¿no? Desde el principio hasta ahora, entre 1,5 metros, ¿no? La distancia. Después se hablará también de la distancia tan importante que hay que tener o que hay que medir con los deportistas. Hay mucha lucha en que si el deporte no se debe poner mascarilla o no. Las últimas anotaciones que se están haciendo, lo último que se está diciendo es que aunque se haga gimnasia en un gimnasio, hay que ponerse la mascarilla. E incluso hay que aumentar la distancia de seguridad. ¿Por qué? Porque al nosotros hacer gimnasia, al hacer un ejercicio, en vez de respirar entre 15 y 18 veces por minuto, vamos a aumentar muchísimo la respiración. Con lo cual, el número de litros de aire que nosotros inspiramos y expelemos se aumenta por 10 o por 20, incluso hasta 400, 500 litros por minuto. Eso es una cantidad de gotitas que nosotros expelemos y puede hacer que aumente la posibilidad de contagio. Por eso es tan importante no solamente tener la distancia de seguridad, sino también tener la mascarilla. Y además lo habré visto últimamente porque en el deporte de alta élite no se está utilizando la mascarilla, pero ya en segunda, tercera y en regional, todos los jugadores de fútbol están poniendo su mascarilla, ¿no? Tampoco tenemos el dinero muchas veces para hacernos tantas PCR como se pueden hacer esta gente de alta élite, ¿no? Evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca, porque son mucosas, simplemente. Es decir, el virus entra sobre todo por las mucosas, ¿no? Y los ojos tienen la mucosa, que es la conjuntiva, que es por los únicos sitios que también entrará el virus del VIH, por la nariz, es normal, y por la boca. Las manos tocan la superficie que puede estar contaminada con el virus. Y si te tocan los ojos, la nariz y la boca, pues ya sabes, estás haciendo una transmisión directa. Si tienes tos, fiebre o dificultad para respirar, pues las 3 cosas, pero las 2. Simplemente consulta. No tiene que verte el médico de cabecera. Muchas veces simplemente con una atención telefónica es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos sobrecargando muchísimo los centros de atención primaria y evitando que las personas que realmente necesitan ir a esos centros de atención primaria, ¿no?, puedan ser atendidos. Sí es cierto que las colas que se están formando y la falta de satisfacción que tienen los usuarios o que tenemos los usuarios es muy alta. Pero también hay que pensar que no sabemos lo que hay. Entonces, lo que se está intentando, y no es echarle un cable al SAS, lo que se está intentando es que las medicaciones, el hecho de las prescripciones, las bajas, no tenga que emitir los médicos de cabecera, sino que pueda hacer incluso el enfermero o la enfermera o el auxiliar el que pueda hacer eso, porque es simplemente una cosa técnica. Es decir, modificar una medicación no, pero aumentar, porque se te ha cumplido, para que sigas teniendo esa medicación, es simplemente cliquear una fecha distinta y no hace falta nada más. Por supuesto, siempre con la supervisión del médico, ¿no?
Entonces, solicitar atención médica a tiempo, ¿no? Indica a tu servicio de salud si has viajado a alguna zona de riesgo o has tenido contacto con personas de riesgo, ¿no? Que se haya, y si se ha notificado, en la que se haya notificado alguna presencia del COVID-19. O has tenido contacto cercano. Y eso es una cosa que ya después, como soy el primero siempre, después se hablará muchísimo más de los contactos, ¿no? ¿Por qué? Eso de que haya viajado a China es muy antiguo ya, ¿no? Eso de China a la India, de la India a Italia y de Italia a España, pues la verdad es que no está tan claro, no está tan claro. Al principio se decía que sí, ahora no está tan claro, ¿no? Entonces, hay que estar vigilante, no estar asustado, sino estar vigilante, guardar las medidas de seguridad. Por eso siempre que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, es importante que solicites atención médica. Lo primero que hará casi siempre, lo que se está haciendo ahora es te llamará al médico de cabecera y te dirá ¿qué pasa? Y si él considera que es una patología importante, te citará en consulta como a cualquiera, ¿no? Lo que hay que tener siempre en cuenta es lo que estamos diciendo, que los síntomas respiratorios que se dan, y ahora se van a dar muchísimo más en otoño e invierno, con todas las infecciones que hay, con el catarro, mucho importante en los niños. Los niños entre 1 y 3 años cada 15 días tienen fiebre, con lo cual no vamos a estar cada 15 días llevándolo al pediatra para que vean eso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso ocurre. Habrá que estar vigilante a temas importantes, a sintomatología importante, lo que hemos dicho anteriormente. Pero lo que no podemos hacer es estar psicotizado y estar continuamente yendo al médico de cabecera, porque las medidas de seguridad que tienen en el centro de salud impide que eso sea fluido. Entonces, si nosotros lo sobrecargamos, pues entonces muchísimo peor. Por ello, ¿qué debes saber sobre el nuevo coronavirus? Son virus que circulan entre los animales, que algunos de ellos también pueden afectar a los seres humanos, como era el que hemos dicho, la fiebre aviar, la fiebre india y el COVID-19. El nuevo coronavirus fue identificado en China a finales de 2019, por eso es el COVID-diciembre 19, no, COVID-19, ¿no? Que es el 2, y que es una nueva cepa que no se había visto previamente en humanos. Una de las características que tienen los virus, sobre todo este tipo de virus, o los de la gripe, es que mutan con mucha frecuencia, cambian la estructura genética con mucha frecuencia. Por eso los que nos ponemos la vacuna de la gripe, y este año va a ser bastante importante, los que nos ponemos la vacuna de la gripe, sabemos perfectamente que la vacuna que nos ponemos un año no es distinta de la anterior. Y además este año, la que ya no lo hemos puesto, sabemos que duele un poquito más. Duele un poquito más porque es una tetravalente, ¿no? Pero no vamos a aplicar eso, duele un poquito más. Pero eso es lo que nos va a hacer es ver que no tenemos sintomatología por la gripe. Y por eso se está vacunando tanto a todas las personas que tienen mayoría más de 65 años, eso es como todos los años, pero sobre todo a todo el personal sanitario. Todo el personal sanitario, yo sé que epidemiología y preventiva va planta por planta, incluso a la cafetería muchas veces, y ponen puestecillos de ¿estás vacunado? No, para vacunarte, ¿no? ¿Por qué? Porque si los que tenemos que intentar ayudar a las personas somos los primeros que caemos, pues entonces más no lo vamos a llevar. Segundo, hay cosas que nos están dando una cierta tranquilidad con respecto a la gripe. Eso que veíamos en los chinos desde hace muchos años, que iban con mascarilla, y cuando venía aquí un japonés lo veíamos con mascarilla, ahora sería lo normal. Sabemos perfectamente que este año la gripe, sobre todo en Australia, que es donde tienen más estudios, más que en Sudamérica, el número de gripe ha bajado más de un 60%, simplemente porque todo el mundo lleva mascarilla. Ha bajado más del 60%, con lo cual es una forma de no tenernos que pensar siempre, tenemos gripe, tenemos COVID, es una forma, ¿no? Y yo aconsejo, como médico y como persona mayor de edad ya y ya superando los 65 años, lo que aconsejo es vacunarse. No da tantos efectos secundarios. Eso de que yo me la puse una vez y caí con la gripe, había que estudiarlo muy mucho si era verdad o no era verdad. Pero bueno. Entonces, los síntomas que aparecen son la fiebre, la tos y la falta de sensación de aire, como hemos dicho anteriormente. Simplemente si presenta alguno de estos síntomas y son importantes, o tú lo consideras que es importante, o estás asustado, pides cita
Te llamarán por teléfono y hablarán contigo. Por supuesto, la prevención, que es importante. La medida general de prevención de este tipo de virus, ¿no? En caso de sufrir una infección respiratoria, pues simplemente evitar el contacto cercano con otras personas. No sabemos todavía, nadie nos ha llegado todavía con el palitro que nos meten por la nariz, que no llega a la masa encefálica. Ya lo hemos discutido muchas veces y no llega a la masa. Es molesto, es muy molesto. Pero bueno, la molestia que te produce simplemente para poder discernir si estás contagiado o no, imaginarle el cambio, ¿no? Es molesto, simplemente. Y al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado con un pañuelo o desechándolo en Kleenex, que se utiliza aceite, se lava uno las manos y para adelante. Y por supuesto, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca y lavarse las manos frecuentemente. La transmisión, vía por gotas respiratorias. El 99% se está produciendo por eso. También por el contacto con la superficie, pero ya afortunadamente casi todas las superficies están limpias, súper limpias, incluso estropeadas por el hidrogel, ¿no? Es decir, la transmisión por la vía respiratoria. Importante en los deportistas, la utilización de mascarilla. No disminuye el rendimiento tanto como dicen, no llega ni a un 10% de disminución del rendimiento. ¿Ah? Y lo único que hace es el trabajo respiratorio un poco más alto. Pero ya está, tampoco es tan grave. No estamos batiendo récords. ¿Y qué es? Pues simplemente es un coronavirus de una familia de virus que normalmente afecta solo a animales y que puede transmitirse. ¿Y cómo se transmite? Que ya lo hemos dicho anteriormente. ¿Existe un tratamiento? No existe un tratamiento todavía, ¿no? Tratamientos paliativos o tratamientos que mejoran la sintomatología simplemente para que tu cuerpo pueda defenderse como siempre te ha defendido. Es decir, lo importante es que tú estés sano y eso sano que tú tienes, o si estás enfermo, que tomes la medicación adecuadamente, que no nos olvidemos, ya el tercer día no tengo ninguna sintomatología dejo de tomar la medicación. Sobre todo eso pasa mucho con los diabéticos, con los asmáticos. Son tratamientos de tan larga duración que cuando nos encontramos mejor, automáticamente lo olvidamos y lo desechamos. Así. Medicación. Esto es lávate la mano, pero es de niños. Esto es de niños, lo decimos en principio para los niños, después lo veréis repetidamente, cómo lo hacen, cómo lo hacemos, cómo le enseñamos a los niños cómo se hace. Después lo veréis. ¿Por qué hay que lavarse la mano? Y cuando lavármela, también lo veremos después. El cuadro que está aquí a la derecha también lo vamos a ver después. Ahí pone entre 40 y 60 segundos. Tampoco es tanto. Hay algunos que nos tenemos que lavar las manos cada 10 minutos 2 veces. Esto después lo veremos. Una cosa es cómo lavarse las manos y otra cosa es cómo desinfectarse las manos. También lo veremos luego. Aquí está. Esto. Y esto es un cuadro en el cual veremos la diferencia entre los síntomas importantes del COVID, la gripe y el resfriado común. Esto a grosso modo. Después todo hay que verlo, analizarlo, hacerse las pruebas complementarias, todo lo que haga. Pero en principio, el periodo de incubación del COVID está entre 1 y 14 días. Aunque sabemos que entre los 7 y los 10 días es cuando se produce la mayor cantidad de virus en tu organismo. Pero entre 1 y 14 días es el periodo de incubación. La gripe es entre 1 y 4. Y entre el resfriado común, 1 o 3. El inicio de los síntomas, la fiebre, la tos, la expectoración. En el COVID es gradual. En la gripe es, ¡pum!, abrupto. Hoy estoy medio bien y mañana tengo un gripazo que me duele absolutamente todo. Con una fiebre no me puedo levantar, mareo, lo típico que se produce. Y en el resfriado común, pues gradual. Parece que me estoy resfriando. Después viene la fiebre. Es común en todos. Pero no es tan común la cantidad de fiebre que aparece. Es decir, la fiebre en el COVID-19 al principio es febrícula, entre 37,5, 37,8. Sin embargo, la gripe empieza con 40, 41, estás ardiendo. Y en el resfriado común, en el resfriado normal, es poco común. Son más molestias respiratorias, de tos, expectoración, malestar, pero no mucha fiebre. Niño, parece que está resfriado, le tocas la frente y no tiene fiebre. No está muy malo, ¿no? La tos.
En todos es común. Pero la tos de la gripe y sobre todo el resfriado, la diferencia que tiene es que es una tos productiva. Se excreta moco. En el COVID no. La secreción nasal, algunas veces. ¿No? Sin embargo, en el resfriado común es un grifo. Se te cae la huilla ese constantemente. La fatiga, pues, imaginaros, es común. Estás cansado, no puedes con el cuerpo. Si en la gripe, además de estar cansado y no tienes buen cuerpo, tienes una fiebre altísima, nos hace indicar mucho más por gripe que por COVID. Y eso no significa que no le hagamos la prueba, sino que puede ser que en vez de hacérsela de día urgentísima, se pueda hacer de forma preferente. Todo el mundo no podemos hacernos una prueba al día siguiente que tengamos síntomas. No hay capacidad para hacer eso, ¿no? Ni aquí ni en ningún sitio del mundo. Congestión nasal. Eso es, tengo la nariz taponada, ¿no? Algunas veces. La gripe también algunas veces. En el resfriado común ya sabemos. ¿No? Tenemos toda la voz, que tenemos la voz nasal. La diarrea. Los dolores en el cuerpo, yo decía, algunas veces, pero en la gripe, totalmente. El dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dificultad respiratoria, que es muy corriente en el COVID, una dificultad respiratoria, llegando a problemas respiratorios graves. Y después otra que decimos que es la anosmia, la hipopnea, es decir, la pérdida de olor y de sabor. Sí es cierto que cuando tenemos la nariz atascada no tenemos sabor, es verdad, ¿eh? No nos sabe a nada. Pero aquí es que esto después del catarro sigue, es decir, la anosmia, la pérdida de olor y de sabor pueden durar meses. Y es porque parece que el virus ataca a unas celdillas que hay en la nariz, que se llama la pituitaria amarilla, que es la que controla realmente el olor. Y sabéis que si no hay olor, no hay sabor. Aunque tengamos papilas gustativas en la boca, no hay sabor. Cuando estáis agarrados, os pongan los que os pongan, siempre todo sabe igual, ¿no? Son las 10 menos 5, para que puedan hacer mis compañeras algo. Lo que sí querría es que vamos a pasar un turno de palabra, de tal manera que lo que podamos hacer es contestar a las personas que tengan alguna duda. Si yo no supiera o no tuviera los datos en este momento de las dudas que podáis tener, yo trabajo en Cruz Roja de Huelva, llamáis a Cruz Roja de Huelva, preguntáis por el médico y enseguida me pongo yo y podéis hacer todas las preguntas que queráis, incluso vernos. No hay ningún problema. Como pueden hacer con cualquier sanitario de cualquier centro de salud de cualquier hospital. No somos tan ogros algunas veces, ¿no? Vamos a ver. Después de vista la presentación, vamos a pasar al turno de palabra. Por si acaso hubiera alguien que quisiera preguntar algo. Bueno, como me estaba indicando mi compañero el informático, que escribáis en el chat las preguntas que tengáis y la iré contestando por orden de aparición, de alguna manera, ¿no? Si vemos que se repite muchas veces la misma, pues ya la daremos para enterar, ¿no? Bueno, con respecto a Antonio que dice que yo no escucho, pero Alfonso. ¿Es seguro que vuelva al gusto una vez que pasa el COVID? En el 95% de los casos sí está apareciendo. Lo que pasa es que está tardando bastante. Y sobre todo está tardando muchísimo más en personas que son mayores, que tienen ya más problemas asociados. Pero sí es cierto que está apareciendo, Dice, y después Sandra dice, está claro que este virus ha venido para ser parte de un mundo de nuestro entorno. ¿Crees que el virus se acabará tomando como otros? Es decir, vendrá por temporadas. Vamos a ver. Como todos los virus, ya he dicho al principio que mutan. Con lo cual, todos los medios que podamos tener hacen que cuando mute el virus,
nuestro cuerpo tenga que crear unas defensas distintas. Eso está ocurriendo con el virus de la gripe. Es decir, el virus de la gripe, aunque ustedes no lo sabéis, muta y hay 10 variaciones distintas. Hay 2 tipos, si le miráis la carcasa viene N y H, del 1 al 5 y del 1 al 5, y van cambiando. Y nosotros los técnicos sabemos perfectamente que dependiendo del tipo de virus es más grave o menos grave esa vacuna. Y incidimos, ahí en la vacuna digo yo, los síntomas, e incidimos más en el hecho de la vacuna, aunque vacunemos a todo el mundo. Este año, por la asociación de la posible gripe que está entrando, que va a entrar ahora, y el tema del COVID, sí estamos incidiendo sobre todo en personal sanitario, mayores de edad y personas con sintomatología, sobre todo inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque si te coges la gripe y te baja la defensa y encima te ataca el COVID, estamos multiplicando por 10 o por 100 la posible gravedad de la enfermedad. Por eso es tan importante. Todo el mundo se preguntará ahora, todo el mundo se preguntará ahora si realmente va a ser efectivo o no efectivo lo que estamos haciendo. O cómo se va a vacunar. Estamos empezando ya a partir de este lunes pasado, se han empezado a vacunar a todo el personal sanitario, y a personas que están en residencias, y a partir del día 14 es cuando, teóricamente, pero yo creo que con toda probabilidad, va a empezar la vacunación en toda Andalucía. Nos hemos enterado que en Valencia empezó esta semana, pero el día 5, pero en Andalucía va a empezar con toda probabilidad el día 14. Con lo cual, cada uno pedirá su cita a su centro de salud, como está indicado anteriormente. Dice, hay estudios, no sé si lo pregunta como si lo asegurara o como pregunta. Hay estudios sobre secuelas, digamos, que revelantes con muchos de estos casos. Ahora que he puesto la interrogación, que lo acabo de ver, hay estudios sobre las secuelas. Lo que pasa es que lleva muy poco tiempo. Nosotros no podemos ver las secuelas. Sí sabemos que hay un número determinado de usuarios, sobre todo de personas mayores, que están teniendo secuelas neurológicas, pero no sabemos cuáles, porque como aparecen también al mismo tiempo con la edad, es muy difícil diferenciar. Por eso decía yo anteriormente, cuando se estaba estudiando la vacuna de Oxford, la de AstraZeneca, la europea, que habían parado porque habían aparecido 2 síntomas neurológicos, ¿no? Que son mielitis transversa, que habían hecho que se pararan. Pero se ha descubierto que el primer caso no tenía nada que ver y ahora están estudiando el segundo. Es decir, todo esto lleva y hay que ser muy precavido en el momento de decir que esta enfermedad o esta infección va a producir secuelas de cualquier tipo cuando todavía no tenemos tiempo. Es decir, cuando empecemos a vacunar o cuando se empieza a vacunar, y todo el mundo está diciendo que para diciembre, que no sé qué, que no sé cuánto, la vacuna que estamos poniendo se va a poner, lo primero que se ha intentado hacer es que no tenga sintomatología importante o efectos secundarios importantes para que no cause un daño muy grave a las personas. Pero tampoco sabemos cuánto las defensas que crea nuestro organismo va a durar. No sabemos si dentro de 4 o 6 meses vamos a tener que revacunar, porque no hay tiempo. Y lo que estamos es teniendo una lucha contra reloj para que la gente no se nos muera, ¿no? Eso es. Que sí, que es verdad que en España, me parece que en Valencia, la Universidad de Valencia está haciendo una vacuna muy parecida a la de la gripe, pero que esa necesita entre 3 y 5 años de estudio. Porque lo que va haciendo es viendo las variaciones que ha tenido el virus y haciendo vacunas específicas para esa cepa que aparece este año. Entonces, por eso, en la pregunta esa de que hay sobre estudios sobre las secuelas, digamos que todavía sí se están haciendo estudios, pero no tienen el número de casos suficiente como para darle validez. Dice, buenos días, soy Manuel de Isla Cristina. ¿Es cierto que dicen que ahora está atacando más a los jóvenes que a las personas mayores en su mutación? Eso. Vamos a ver, aquí hay controversia y yo no quiero lanzar mucho las campanas al bueno ni reñirle mucho a la gente joven, ¿no? Sí es cierto que la gente joven son asintomáticos la mayoría, con lo cual no notan que están enfermos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estudiamos a un grupo de jóvenes que encima no toman las medidas adecuadas, la incidencia de casos es muy alta. ¿Por qué está ocurriendo menos en personas mayores? ¿O hay menos casos en personas mayores? ¿Por qué? Porque se cuidan más. Porque estamos mucho más vigilantes. Porque no se deja entrar o tienen el acceso restringido a la residencia. Porque cuando van a cualquier sitio
los familiares se ponen la mascarilla siempre para entrar. Es decir, yo voy a mirar a mi suegra y yo no tengo nada, sé que ella no tiene nada todavía, pero me pongo la mascarilla. Por si acaso. No me cuesta ningún trabajo. Entonces, no es que ataquen más, es que ellos están tomando menos precaución. Y como son asintomáticos, de los que estudiamos porque den síntomas y podamos saber qué son, no sabemos cuántos hay por debajo. Tampoco es necesario hacerle un screening a toda la población. No tiene ningún sentido de gastar mucho dinero para nada. Porque lo que no tenemos hoy lo podemos tener la semana que viene. ¿No? Dice, yo estoy tomando morfina y otros medicamentos. ¿Puedo coger el virus por tomar por el medicamento? No. ¿Ah? Que los otros medicamentos habría que verlo. Los otros medicamentos habría que verlo. Es decir, estás tomando morfina. La morfina lo único que hace es calmarte el dolor. Te la habrá mandado la unidad del dolor. Con lo cual no interfiere para nada en lo otro. No te baja las defensas. Te baja el umbral del dolor. ¿Ah? Y otros medicamentos, habría que saber que esos medicamentos, si te hacen una inmunodepresión, si te están atacando tu sistema inmune, o por qué te están dando, para qué te están dando esa medicación. Entonces, ¿todas las edades deberían de vacunarse? En principio, sabemos que no. En principio, se van a vacunar las personas mayores, de 65 años, las personas que tienen inmunodepresión y los sanitarios. Y no porque seamos sanitarios, sino porque somos los que tenemos que cuidar a los demás. Sabemos que la gripe no se vacuna a todo el mundo. No se vacuna a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la sintomatología que aparece en gente joven es muy pequeña. Y cuando se adquiera lo que llamamos nosotros la inmunidad de rebaño, que es simplemente que nos contagiemos y tengamos defensas, si tenemos protegidos a los más débiles, esto pasará y se convertirá en otra gripe. Eso es lo que esperamos. Pero eso hay que tenerlo metido en la cabeza. Esto pasará y será como una gripe. Pero tenemos que esperar y tomar las medidas adecuadas para que esto pase. Si no, se está convirtiendo. Es decir, tenemos ahora una segunda ola. Y no es debido a que se están haciendo más pruebas, que sí es cierto que se están haciendo miles y miles y miles de pruebas. La incidencia no está diciendo que es muy alta. La incidencia es el número de casos por 100.000 habitantes. Decíamos que estamos en época de prevención, sin embargo, aún no nos hemos concienciado de lo suficiente y volvemos a los niveles anteriores. No. A niveles muy altos. La transmisión es igual en una sala de máquinas de musculación que haciendo ejercicio de cardio. Eso después lo va a decir una compañera nuestra que tenemos aquí, que lo que va a hablar precisamente del gimnasio, la medicina deportiva, ¿no? O las técnicas deportivas. Con lo cual, eso, ella, no quiero hablar de respondértelo a ti porque a lo mejor meto yo la pata y la que sabes que ella, ¿no? No es que me quiera escabullir, sino es simplemente por eso. Dice, ¿el hidroalcohol es eficiente? Si es bueno, sí. Si no, lo preparamos nosotros también. Es decir, el hidroalcohol a las proporciones que vienen por los productos homologados es viricida al 100%. Viricida al 100%. ¿De acuerdo? Dice, ¿crees que hay un protocolo lo suficientemente bueno como para parar el virus? Vamos a ver. Yo cuando salgo de casa tengo el 100% de probabilidad de que no me atropelle un coche por todas las medidas que tome. Me paren los semáforos, espere que se ponga el muñeco verde y tal. No. Forma, quedarte en casa encerrado toda la vida. Y no creo que sea eso. Lo que pasa es que la probabilidad de contagio es muchísimo menor. Y os recuerdo que tenemos que seguir viviendo con estas enfermedades con todas las que puedan venir. Es decir, no hay forma de decir que se pueda evitar el problema al 100%. Lo que hacemos es disminuir la probabilidad de contagiarlo. Y hasta ahora, todos los que estamos aquí, que vamos a charlar y que yo estoy charlando, nos daremos cuenta de que por ahora funciona. Ahora, si yo me pongo solamente la mascarilla o me la subo cuando paso por hablar de alguien, pero el resto del tiempo lo llevo abajo, voy charlando, voy fumando, no sé qué, no sé cuánto, automáticamente la probabilidad aumenta. No sé cómo. Dime otro. Rafa García, ¿qué tipo de mascarilla sería efectiva? Bueno, la compañera que viene ahora va a explicar todo tipo de mascarilla, normativa, y además somos muy exhaustivos con respecto al tipo de mascarilla. Somos muy exigentes. Todas las mascarillas no valen, por muy bonitas y por muy adornadas que vengan. Tiene que cumplir una serie de cánones para que puedan ser adecuadas y, por supuesto, que se puedan utilizar
confiabilidad, ¿vale? Dice, no sé en qué momento dejarás paso a tus compañeros, pero decirte que me ha encantado todo. Tu forma de hablar. Son muchos años los que tengo ya. ¿Eh? Con lo cual, lo que voy a hacer es simplemente dejarle ya el paso porque ya ha pasado mi tiempo. Son y 5 y yo tenía que parar ahí 10, con lo cual vamos a contestar algunas más. Dice, buenos días, ¿pondría usted como obligatorio el uso de mascarilla en un gimnasio? Sí. 100% sí. Se ha descubierto que la probabilidad de contagio en un gimnasio con ciertas medidas que ciertos gimnasios están tomando de distancia aumenta la probabilidad de contagio. ¿Vale? Eso no quiere decir que enferme más, porque son gente muy sana puesto que están haciendo gimnasia, ¿no? Pero no tiene nada que ver la enfermedad con el contagio. ¿Eh? Es decir, yo lo pondría como obligatorio. ¿Mm? Si coges el COVID y estás ingresado, ¿puedes subir la carga viral si estás con más casos alrededor? Bueno, eso es una cosa que estamos intentando ver. Es decir, si realmente hay una sobreinfección o una multiinfección. ¿Aumentar el número de virus? ¿La carga viral? No, no se sabe todavía. Lo que pasa es que no sabemos si la persona, yo tengo el COVID-19 subtipo 4, por ejemplo, y la persona que está al lado mío tiene un COVID subtipo 5. Entonces, me sobreinfecto por otro virus de la misma familia distinto. Con lo cual, no es que me suba más la carga viral, sino que tengo más probabilidad de tener sintomatología porque estoy infectado por 2 virus distintos. ¿Vale? Es decir, es cierto que si una pareja tiene el COVID no puede verse porque así no se pasará, no se, ¿cómo? No se le pasa el COVID nunca. Algo de este estilo he escuchado, que si una pareja tiene COVID no pueden verse. Vamos a ver. Cuando una pareja tiene el COVID, lo primero que se le dice a la otra pareja es que se separe de ella, pues la pareja que está, la que tiene el COVID, se ponga en aislamiento preventivo hasta que la pareja se haga la prueba. Cuando se haga la prueba, ya le darán la persona que la atienda las indicaciones pertinentes. Hombre, pero si uno es positivo y el otro es negativo, no vamos a hacer tan tonto que te quiero tanto y yo también me quiero contagiar, ¿no? Es decir, que vamos ahí un poco con... Si tienes la suerte de no haberte contagiado, bueno, te separas el tiempo que dura hasta que ya salga negativo, ¿vale? Si vives juntos, lo tienen los dos a la vez, me he explicado mal, perdón. Si tienes juntos y lo tienen los dos a la vez, sería adecuado no tener mucho roce, por decirlo de alguna manera, para aquello de que posiblemente el subtipo no sea el mismo. ¿Entiendes? Pero puede convivir en la misma casa, ¿no? Que lo vas a pasar en conjunto, ¿vale? Se pueden ver, ¿vale? Pues nada, muchas gracias.